.com.be, rumbempates.com, aliados comerciales de tu radio online, señal internacional, @Paladares Radio. Comienza 3 ingredientes y un plato. Regresamos con la pregunta que dejé al aire al profesor Luis Ramírez, y era que a partir de esas culturas se conforman los platos típicos merideños. Es así, ¿no? A raíz de allí es donde se concretan los platos que actualmente se consumen en la ciudad. Sí, esas son las influencias originarias. Aunque a partir de ese proceso, realmente el proceso de mestizaje comienza hacia 1670 y comienza a cristalizarse entre el siglo XVIII y gran parte del siglo XIX, lo que nosotros actualmente comemos como comida de Mérida, ¿no? Lo que sería... Como platos fuertes. ¿Cuáles serían esos platos fuertes? En primera instancia, las sopas. Los guisos andaluces son fundamentales para nosotros. O sea, todo lo que son arvejas, garbanzos, habas, lentejas, que son productos fundamentalmente aderezados con algún tipo de cárnico, especialmente el callo de la res, ¿no? Los famosos callos a la madrileña, que van a dar origen al plato que nosotros conocemos como propiamente chanfaina, que es el plato que nosotros tenemos diferenciado del mute que se hace en el Táchira, porque la chanfaina tiene garbanzo y tiene otros aderezos como el apio, como la papa, etcétera, que lo hacen totalmente diferente a lo que es el callo a la madrileña. Entonces, ese es un plato propiamente de la zona, aunque se reconozca claramente el origen peninsular. Todo lo que nosotros conocemos como sancochos o hervidos son de claro origen peninsular, pero con mucho aderezo, ¿verdad? De las raíces que son de la zona, porque si bien los españoles introdujeron la zanahoria, ¿no? La papa, el apio, el ocumo, el ñame y la yuca son de origen americano. Inclusive el maíz, cuando se coloca dentro del sancocho para cocinarlo, la mazorca, etcétera, ese tipo de, más las partes cárnicas, ¿no? Que nosotros podemos colocar ahí las aves, que bien sea el pato, el pollo, la gallina, o bien el conejo, o las partes de carne de res, son de origen claramente peninsular, pues. Pero la sazón en general con el aliño del ají y lo que va a ser posteriormente se va a convertir en la sopa común de los Andes, ¿no? Que ya no lo es tanto, que es el ajiaco, ¿no? Hace que el mestizaje se vea clarito en esos platos. Por otro lado, el pan de trigo, ¿verdad? Es importante porque el pan de trigo se va a generalizar a partir del siglo XIX. Mira, Luis, te iba a hacer una pregunta porque en Mérida hay una historia muy especial que tú tienes en el bolsillo con respecto al chocolate. Como mi lado especial son las especies, ¿verdad? Ajá. Y entre otras muchas cosas, tú ya las explicaste con respecto a los aderezos salados, pero vamos a tocar un punto muy especial, lo que es el chocolate en Mérida y su connotación con las otras civilizaciones latinoamericanas, por decirlo así, o del Nuevo Mundo, ¿verdad? Me gustaría muchísimo que tocáramos el tema del chocolate en la época colonial y su proyección hasta esta época. Bien, aunque históricamente se ha creído que el chocolate, ¿verdad? O el cacao es originario de México, es falso. El cacao es originario del sur del lago. Esto se ha hecho por pruebas genéticas, es decir, existen dos orígenes del cacao propiamente diferenciados, uno amazónico y otro que es el del sur del lago. De aquí pasa a México en tiempos prehistóricos, no sabemos exactamente cómo pasó, pero al hacer el estudio genético, el ADN del cacao, el origen está acá.
Hay una cuestión muy interesante. El mejor cacao del mundo, que es la especie porcelana, es un cacao que se va a hacer con un mejoramiento de semillas y técnicas de cultivo en el sur del lago. Cuando los españoles llegan al sur del lago, encuentran verdaderos bosques de cacao. Hay un documento de 1609 que es muy importante, en el cual se dice que al llegar al sitio de Maruma, que correspondería hoy a lo que es Campo de Boscán, cerca de Gibraltar, había más de 200.000 árboles de cacao. Pero en las excavaciones arqueológicas que nosotros tenemos, ¿verdad? Tenemos grasa de cacao, inclusive se han encontrado restos de cerámica con cacao en el páramo que se conservan en el Museo Antropológico. La palabra socoalt, que es chocolate, es un invento porque recuerden que el cacao se consumía frío y caliente en el periodo prehispánico. O sea, cacao batido en especie de espuma de cacao en forma caliente, y en cacao frío, que era como una especie de haberlo fundido, haberlo desgrasado, y que se consumía pero sin leche y endulzado con miel. Eso es muy, gracias Luis, de verdad, esa parte, esa aclaratoria con respecto al cacao. Te lo pregunto porque en el recetario de Don Tulio, que es un recetario que le hace, vamos a decirlo así, una extracción de tanto recetas castellanas como recetas indígenas, como la mezcla también con los indios, o sea, hace un extracto porque Don Tulio tuvo la curiosidad de hacerlo. Hay una receta muy especial que, por cierto, se elaboró aquí en la corporación por un trabajo que se hizo, que se llamaba marrano en chocolate. Y es carne con cacao. Exacto, era una carne con cacao, y lo que llama la atención, y quisiera tocar ese punto contigo, ¿verdad?, es que cuando en este nuevo continente ya se trabaja la mezcla del cacao con carnes, ¿ok? Eso, tengo entendido que aquí había mucho catalán en Mérida. Sí. Eso No es mucho, lo que, pero sí los había. Sí, pero esa receta es lo que le da a Cataluña, ¿verdad?, ese don de trabajar el chocolate. O sea, es una parte heredada de nosotros. Posiblemente el traslado lo que pasa es que la popularidad y por eso iba a hablar antes que de la pregunta tuya del socoalt. Socoalt es una palabra méxica que se refiere a la mezcla del cacao con leche, ¿verdad? Y las dos especies fundamentales que hacen del chocolate, la pimienta y la nuez moscada. Se prepara con pimienta y nuez moscada y se le agrega canela. Pero entonces eso ya son unas especies extraídas del viejo mundo. Exacto, por eso es una mezcla. Entonces a eso se le da el nombre de socoalt. El socoalt se hace popular en toda América inicialmente. Y luego es llevado a Europa, y en Europa es el primer producto prácticamente que los europeos acogen y lo toman como tal. Socoalt significa bebida de los dioses. Sí. Eso es lo que significa bebida de los dioses. Sería ambrosía en la palabra griega. Exactamente. Ajá. La mezcla de sabores dulces con sabores salados y el aderezo de carnes, yo no creo que tenga mucho que ver con Europa, porque los europeos no son aficionados. Yo pienso que tiene que ver con los asiáticos. Y acuérdense que en América y en el caso de Mérida hubo esclavos asiáticos que provenían de la India, que tenían mezcla de esos sabores. Ya en el siglo XVII hay esclavos asiáticos en Mérida, entonces es probable que ellos armonizaran esos dos sabores y que luego fuera llevado a Europa, y en Europa se hiciera popular, porque es que ya en el siglo XVII se exportaba cacao en muchas cantidades a Europa. Entonces ya en Europa era popular el consumo del cacao, como el del tabaco, que fueron los dos productos fundamentales que se llevaron a Europa. Ya en 1610, 1620, 1630 están saliendo productos hacia Europa, barcos cargados de cacao del sur del lago. Eso quiere decir, Luis, que definitivamente nosotros estuvimos muy dispuestos a la interrelación de especies tanto del Nuevo Mundo como del Viejo Mundo. O sea, nosotros estuvimos muy ávidos a compartir con ellos, porque fíjate qué rápido toman para hacer la bebida especial de un producto totalmente de acá de la zona, con especies
venidas de Europa. Sí, sí, es que eso era lo que quería insistir a partir de 1670, cuando se da la crisis, porque en Mérida se dio una crisis de comida, Ujú. es de cuando los cultivos de trigo se arruinan, porque Mérida exportaba trigo en ese periodo, grandes cantidades se arruinaron por una plaga, hubo problemas con la caña de azúcar, hubo problemas con otros productos, los europeos se ven obligados, con el descenso del consumo de trigo, se ven obligados a consumir maíz, a consumir papa, a consumir plátano, es decir, entonces es cuando realmente comienza a haber una mezcla de sabores y el mestizaje de la comida. Es a partir de ese momento cuando los productos indígenas y los productos africanos llegan a la mesa y comienzan a ser consumidos por igual en todas las mesas. Sí, porque había una separación. Una ¿no? separación, Ujú. cada quien comía lo que quería, pero los europeos estaban acostumbrados a comer trigo y eso era lo que querían. Y lo- Profe, lo dejamos, disculpa que lo interrumpa, pero ya tenemos más de 1 minuto fuera del tiempo, entonces necesitamos ir a un corte y regresamos para que termine la explicación de todo esto del chocolate. No te despegues, ya regresamos con más. Aquella noche un vagabundo cambió tu risa en amargura y sin permiso entró en tu mundo para robarte